Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Perales. Les voy a presentar mi revisión bibliográfica, que es un estudio de las intervenciones basadas en habilidades sociales para la prevención del bullying. La colaboradora docente que ha llevado conmigo el trabajo ha sido Rocío Casaña Sánchez. Para empezar la introducción, quiero hablar del bullying o el acoso escolar. Lo primero que quiero decir es que es un problema social muy grande en el que las cifras que nos muestran, las cifras estadísticas son alarmantes. Por ejemplo, España está entre los 7 países donde más se sufre el acoso escolar, pero es cierto que comparado con la población mundial se sufre menos de un 20%. Sin embargo, México es el primer país donde más acoso se sufre y 7 de cada 10 niños sufren acoso todos los días. ¿Qué es el bullying o el acoso escolar? Pues Always nos lo define como una situación de violencia mantenida, mental o física, por un alumno o un grupo de ellos hacia otro alumno que no puede defenderse. El bullying está compuesto por tres tipos o tres personas, que son los agresores, las víctimas y los espectadores. Los agresores son aquellos que dañan a otro individuo, eh, dañan a otro individuo que no puede defenderse. La víctima se convierte en víctima cuando es dañada y no se defiende y se le proporciona una acción negativa reiteradamente. Y luego están los espectadores, que son aquellos que, que observan la escena sin hacer nada para evitarla. A veces se comportan más como bully o agresor y otras veces más como la víctima. Hay 4 tipos de acoso principalmente: el físico, el verbal, el social y el psicológico. El físico es que se daña directamente hacia la persona, contra el cuerpo de la persona. Se puede hacer directamente pues pegando o empujando, o indirectamente con un objeto, por ejemplo lanzándole un objeto e incluso robándole. Después está el acoso verbal, que son los insultos, los motes, las bromas. Por otro lado está el acoso social, que se encarga de aislar a la víctima de un grupo. Y por último el psicológico, que es cuando el agresor daña la autoestima de la víctima, provocándole miedo e inseguridades. Pero tengo que decir que el acoso psicológico está presente en todos los tipos de acoso que hay. Las habilidades sociales es otra parte importante de nuestro trabajo. Y tengo que decir que no es un concepto cerrado, porque las habilidades sociales depende del contexto en el que, perdón, un concepto cerrado, depende del contexto en el que estemos hablando, o la cultura, la edad, incluso el sexo, tendrá una definición u otra. Pero para este trabajo hemos rescatado 2 definiciones de 2 autores distintos, que por un lado está Phillips, que es la definición más primitiva que hay, que dice lo siguiente: es el grado en que una persona se pueda comunicar con las demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u obligaciones, hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, placeres u obligaciones de la otra persona, y comparta estos derechos, estas obligaciones, estas necesidades en un intercambio libre y abierto. Luego está la definición de Roca, que es la más reciente que tenemos, que se define de otra manera distinta. Es el conjunto de hábitos en nuestras conductas, pero también de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que nos proporcionan relaciones interpersonales satisfactorias, sentimientos de bienestar en las relaciones con los demás, el logro de nuestros objetivos sin que nadie nos lo impida, y hay una comunicación eficaz con lo que nos rodea. Esas son las 2 que hemos elegido para nuestro trabajo. ¿Qué pasa? El desarrollo de las habilidades en la infancia y la adolescencia es muy importante para un futuro, para la adultez. Si nos desarrollamos positivamente, gracias a estas habilidades, si tenemos unas habilidades positivas, la personalidad en la adultez va a ser saludable. Por otra parte, si tenemos una competencia social baja en habilidades sociales, pues seremos unas personas con una baja aceptación o un rechazo entre nuestros iguales, que es lo que produce el llamado acoso escolar, o puede llegar a producir. Eso es lo que vamos a intentar explicar o demostrar en nuestro trabajo. Luego, las habilidades sociales pueden entrenarse. Eh,
se pueden entrenar y entrenándolas pues podemos llegar a reducir la vulnerabilidad de recibir el acoso y producirlo en las aulas. Además, el entrenamiento de las habilidades sociales es una técnica muy importante hoy en día. Bueno, principalmente es que somos un animal social y como ello podemos entrenarnos. Em, Se define como el intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los individuos con la intención de mejorar sus competencias interpersonales en clases específicas de situaciones sociales. ¿Vale? Bueno, los programas de intervención pues son nuestra base principal en nuestro trabajo y lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar es si estos programas de intervención basados en habilidades sociales son efectivos para reducir el bullying. Em, Hemos elegido tres programas principales. Está el programa Kiva, que es un programa que ha sido creado en Finlandia, muy famoso porque además está validado científicamente en varios países. Es un programa que va dirigido a víctimas, agresores y espectadores. Eh, Importante leer estas tres cosas porque no todos los programas se dirigen, por ejemplo, a los espectadores, sino que se centran más en víctimas o agresores. Como ya he dicho, los programas están validados científicamente en Italia, los Países Bajos y en el Reino Unido. En la página web programakiva.net encontramos variedad de artículos que nos enseñan la efectividad de estos programas. Lo que quiero decir de estos tres países donde ha sido validado, pues por ejemplo, en Italia el estudio que se hizo redujo la victimización en un 52% y el bullying en un 55% en los llamados agresores. Luego, en los Países Bajos, el bullying fue reducido en un 13,5% y en el Reino Unido, de los 15 colegios que se, que se intervinieron, pues en todos hubo una reducción. Luego, el programa Vínculo no es tan importante como el programa Kiva ni tan mundialmente conocido, pero me ha parecido interesante. Está realizado en Santiago de Chile y bueno, hay una diferencia entre el pretest y el posttest y además aquí también se estudia el bullying y el ciberbullying. Se reduce los agresores en este programa entre un 20 y 23% y en las víctimas entre un 17 y un 20%. El artículo de Toffee Farrington, que luego también hablaremos de él en la discusión, mm, pues de los 44 programas que existen, hay 53, o sea, de los 53 programas que se han evaluado, 44 han sido efectivos. Eso lo vamos a hablar luego en la discusión porque vamos a compararlo bueno, con el estudio que yo he hecho. Ahora vamos a hablar de los objetivos principales de mi trabajo, que el principal es analizar la efectividad de las intervenciones para prevenir el bullying en aspectos de habilidades sociales y aparte también analizar cómo se miden las habilidades sociales en cada intervención investigada. Quiero ver los instrumentos que utilizan cada uno de los estudios. Y luego tenemos una hipótesis que es realizando una intervención basada en los aspectos de las habilidades sociales, el bullying en las edades de 6 a 14 años será reducido. Seguimos con el método. ¿Cómo hemos seleccionado los artículos que hemos revisado? Pues para empezar hemos elegido tres bases de datos distintas, PsycArticles, PsycInfo, Google Scholar, pero además también hemos utilizado la bibliografía de un artículo, en este caso de Merrell. Hicimos una primera búsqueda en la que pusimos em, Social Skill and Bullying en las dos primeras bases de datos, en PsycArticles y PsycInfo, y encontramos una serie de artículos que hablaban de las habilidades sociales y del bullying. Pero como nuestra intervención, nuestra revisión, perdón, se centraba en las intervenciones, pues hicimos una segunda búsqueda en la que pusimos Intervention and Social Skill and Bullying. Luego, para restringir la búsqueda, usamos varios criterios de inclusión que ahora más en un momentito los voy a explicar. Y ahí escogimos nuestros artículos. En el Google Scholar o Google Académico
Es distinta la búsqueda, puesto que puse la terminología en español, que puse intervención en habilidades sociales y bullying, y me salían como unos 15.000 resultados. Ahí tuve que ir eligiendo e ir analizando exhaustivamente los artículos bueno, que contaban con mis criterios de inclusión. Y luego en la bibliografía, pues elegimos también uno de los artículos. Los criterios de inclusión que elegimos fueron los años de publicación, que fueran artículos empíricos publicados desde 2003 a 2019. Los idiomas que elegimos fue en castellano e inglés. Los artículos tenían que ser intervenciones y además que en estas intervenciones estuvieran presentes las habilidades sociales. Hay estudios que aparte de las habilidades sociales estudian otras cosas como por ejemplo la ansiedad social, pero lo importante era que tuvieran las habilidades sociales. Que estas intervenciones fueran dedicadas a víctimas, agresores y espectadores y que la edad de estos participantes fueran de 6 a 14 años. Bien, los artículos. Bueno, elegimos después de esta búsqueda, elegimos 10 artículos. Tengo que decir que esta tabla la he resumido. En mi trabajo hay más cosas em, introducidas, como fue el año de publicación, que también lo he puesto aquí, los objetivos, el diseño y la muestra, y los instrumentos y los resultados. Los instrumentos y los resultados los he elegido aquí, puesto que son los dos objetivos principales de mi trabajo, ¿vale? Bueno, hubo una variedad de años, así como una variedad de autores que vamos a ver, no hay ninguno que se repite. Y los años, pues es verdad que se concentró en las publicaciones en 2015, 2017 y 2011. Luego hubo una muestra variada y en total hubo 1.644 niños y niñas que participaron. Pero hubo artículos que no se daban información de esta muestra. Tengo que decir que el diseño que utilizaron los estudios fue prácticamente el mismo, un pretest y un post-test y también un grupo control y un grupo de intervención. Los objetivos bueno, de los trabajos prácticamente eran el mismo, ¿no? Tenían el objetivo de intervenir en las habilidades sociales para reducir el bullying, solo que, bueno, la forma de explicarlo o expresarlo fueron distintos en los distintos artículos. Instrumentos, bueno, pues hay una variedad de instrumentos. Yo he seleccionado aquí todos los instrumentos que han sido utilizados en cada uno de los artículos. Vamos a poder ver que hay instrumentos que no miden directamente las habilidades sociales, sino que miden otras características como puede ser la asertividad, los estados de ánimo, los sentimientos, ¿vale? Que no hay perdón, que no hay instrumentos específicos de habilidades sociales. Sí que hay varios que se repiten, que es el Social Skill Improvement System en varias adaptaciones para niños, para observadores. Ese se repite en varios de los artículos. Y para medir el bullying, pues se usa el INSEBUL o BULL, que es una de sus adaptaciones. Y bueno, luego se usan escalas de victimización y agresión entre pares, de observación. Lo que pasa es que no me voy a parar en cada uno de los instrumentos porque no nos da tiempo. Luego los resultados. Bueno, tengo que decir que en todos los resultados hay cambios significativos a la hora de intervenir en las habilidades sociales y hay cambios positivos en el bullying, puesto que se reduce, pero no hay resultados estadísticamente significativos en todos ellos. En el primero sí que hay un resultado significativo en actitud de apoyo al acosador, el acoso extremo y el ciberacoso y observador pasivo. En el segundo que vemos hay cambios positivos, pero en este caso no hubo datos significativos. En el tercero hay resultados significativos en la victimización, pero hay solo cambios positivos en los demás grupos de intervención. En el siguiente que vemos hay cambios positivos en el área de la agresión, pero solo significativos en la victimización. Hay que tener en cuenta que casi todos los resultados significativos son en víctimas. En el de Ferreira y Muñoz hay cambios significativos y se disminuye el bullying, pero no hay ningún... Si hay cambios significativos y se disminuye el bullying. En este caso es muy efectivo. En el de Fox y Burton hay
cambios positivos en todas las áreas que se miden, pero significativos solo en la autoestima. En Gil y Guzmán tengo que decir que eso es una intervención cognitivo-conductual de un caso clínico que es dedicado solo a un agresor. Entonces se utilizan muchos cuestionarios porque se trabaja con él de forma exhaustiva y aquí hay una mejora de las habilidades sociales y se disminuye la frecuencia y la intensidad del acoso escolar. Quiero decir que en esta, como en otra que también tenemos que es individual, hay un seguimiento posterior en el que se demuestra la efectividad de la intervención, porque después de un año o 6 meses esto se sigue manteniendo. Luego, en el artículo de Jenkins y Nickerson, pues hay resultados significativos, pero tengo que decir que aquí lo que se mide son en qué áreas podemos intervenir en los observadores, en los llamados espectadores, y nos salen que los significativos ha sido la empatía y la cooperación. En Morán Sánchez, pues es también un caso individual, cognitivo-conductual, pero en este caso es la víctima y incrementa las habilidades sociales y además cesa las agresiones. También hay un seguimiento en el que luego al año se demuestran que esto sigue siendo efectivo. Y por último, aquí hay cambios positivos, pero ninguno de ellos significativo. Seguimos con la discusión, vamos a profundizar un poco más en los artículos. Bueno, quiero decir, como ya he dicho antes, que hay dos artículos que se centran en casos individuales, pues una intervención cognitivo-conductual e impartida en este caso por psicólogos. Tengo que decir que la mayoría de los estudios en las intervenciones han sido dadas por psicólogos, por personas licenciadas en la materia o investigadores que se encargan de ello y son expertos. Y solo hubo dos que fueron impartidos por profesores, el de Clide y el de Stan y Galea. Tengo que decir que las sesiones han sido variadas, tenemos entre sesiones de duración de 8 semanas hasta 30. Esto lo he revisado por si la efectividad de los programas tenían relación con esto y tengo que decir que, por ejemplo, en las sesiones no influye porque hay artículos que son efectivos y tienen duración de 8 sesiones y otros que también son efectivos y tienen duración de 14, así como los que no son efectivos y, por ejemplo, tienen duración de 30. Sí es cierto que todos los artículos que han sido efectivos han sido impartidos las intervenciones y los programas por psicólogos o por gente licenciada en la materia. ¿Tiene esto relación? Puede tenerla, pero también hay artículos que no han sido efectivos y también han sido impartidos por este tipo de personal, ¿no? De profesionales. Eh, 6 de los 10 artículos revisados tienen resultados estadísticamente significativos, así que son artículos significativos, ¿no? Eh, es cierto que en todos hay cambios positivos, como he dicho antes, pero bueno, son 6 precisamente los que más efectivos pueden llamarse. La hipótesis, por tanto, se cumple. Si volvemos a nuestra hipótesis principal, es que realizando una intervención basada en los aspectos de las habilidades sociales, el bullying en la edad de 6 a 14 años, pues es reducido. Nos vamos hacia adelante, de nuevo la discusión. Em, Tenemos varios artículos que se relacionan con nuestras muestras, con nuestros estudios. Como ya he hablado el de antes, el de Toffee y Farrington, en su estudio el 83% de las revisiones son efectivos. En este caso, bueno, un 60% de las nuestras también. En los estudios de Caterine Álvarez, pues habla de que las víctimas y los agresores tienen bajos niveles de habilidades sociales y eso también se puede ver en nuestra revisión, puesto que bueno, el objetivo también de cada uno de los estudios era trabajar en estas habilidades sociales y, por ejemplo, en las víctimas agresores aumentarlas, ¿no? Las que tuvieran los niveles bajos. Y luego en el estudio de caballos también hemos hablado antes de entrenamiento de habilidades sociales y también lo podemos relacionar con nuestro trabajo, puesto que hemos visto y hemos demostrado que puede hacerse, ¿no? Entrenando estas habilidades sociales podemos reducir el bullying y además estas habilidades pueden ser entrenadas, como se encargan los distintos programas de intervención. Bueno, hay una serie de implicaciones prácticas y teóricas que pienso que mi trabajo
puede servir. Hay distintos programas de intervención eh, a, a distintos niveles. Esto quiere decir que, bueno, hay dirigido a víctimas, a agresores y también a observadores. Hay variedad, ¿no? También hay variedad en la población porque bueno, hemos escogido de 6 a 14 años, en vez de quedarnos solo con un grupo de edad, como puede ser de 6 a 12, pues lo hemos ampliado un poco más. El uso de distintos instrumentos, como vemos, tenemos una tabla con infinidad de instrumentos que han sido utilizados, lo que será de fácil acceso para ver los instrumentos que se utilizan para medir las habilidades sociales, saliéndonos un poco del específico, como puede ser el Social Skill Improvement. Hay artículos de intervenciones de manera individual, lo que puede ser también novedoso porque vemos que podemos tratar las habilidades sociales, incluso el bullying, ¿no? Con casos concretos, con intervenciones individuales. Y aparte, pues también tenemos intervenciones en los colegios, que vemos que también han sido efectivas en grupos grandes. ¿Hay limitaciones? Pues hay limitaciones, hay un número reducido de estudios, he tenido dificultad para encontrar intervenciones basadas solo y exclusivamente en las habilidades sociales, aunque es cierto que solo he podido elegir 10, pues bueno, a la hora de elegir los trabajos me ha sido complicado. He reducido el número de participantes en algunos de los estudios, como son las intervenciones individuales, que bueno, que esto se puede dudar de la fiabilidad del estudio. Algunas duraciones inespecíficas de los programas y también el desacuerdo de los instrumentos. Hay más estudios dedicados a las víctimas y también hay más estudios significativos solo en las víctimas. Y luego no hubo seguimiento en muchas de los programas, solo en las individuales, que esto lo necesitaríamos. ¿Qué conclusión hemos sacado? Pues, como he dicho antes, hay más estudios dirigidos a las víctimas. Las edades que se centran en las intervenciones son casi todas entre 11 y 14 años. Necesitaríamos, pues, por ejemplo, más programas de intervención en personas más pequeñas que estas, ¿no? Por ejemplo, de 6 a 10, que tenemos muy pocos programas entre estas franjas de edad. La mayoría de los artículos son fuera de España, necesitamos más artículos dentro de nuestro país, más programas de intervención y más revisiones, porque las cifras que tenemos también son alarmantes. Hemos concluido que la figura del psicólogo me parece fundamental, ya que las intervenciones pues, han sido efectivas con esta figura presente y por supuesto la necesidad de intervenciones en habilidades sociales para reducir el bullying, que hemos visto que son efectivas, que tenemos cambios positivos y que trabajando en esto pues podemos ayudar y reducir las cifras que vamos obteniendo. Necesitamos más investigaciones, más revisiones, más programas para poder seguir trabajando en ello. Bueno, pues estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para mi trabajo. Aquí está la de los instrumentos, los artículos revisados y los artículos que he utilizado para la introducción y la discusión. Pues no mucho más, muchas gracias por su atención, ha sido un placer y contestaré a vuestras preguntas cuando sea necesario. Un saludo.